Bienvenidos todos y todas al curso de lectoescritura adscrito al programa Vamos para la Universidad. Mi nombre es María Isabel Mesa y los estaré acompañando en esta sesión que es la número 19 en la que hablaremos del tema la reseña. Un saludo para todos aquellos que están conectados en vivo, por aquí a la F. Gómez, a la presbítero Julio Tamayo, los chicos del Llano de Córdoba, también un abrazo para todos los chicos del Salto, a ver que no se me escape, el Jordán, allá en el corregimiento del Jordán, en el municipio de San Carlos, a ver por aquí, en Campamento, mis chicos de Guarne, allá en Chaparral. Bueno, de pronto se me escapa alguno, creo que por ahora no. Bien, un saludo para todos ellos que están conectados, pero sobre todo un saludo y un agradecimiento a todos los docentes y a los chicos que nos ven en diferido, por ejemplo, los chicos que están en la institución educativa Jaiperal, los chicos de Maceo, los chicos de Puerto Berrío, Antioquia, la tierra de mi padre. También un abrazo muy grande a los chicos de la institución educativa Piamonte. Un abrazo para ellos, sigan adelante, no desistan del proceso. Los chicos de Amalfi, los chicos de Yalí, hay una institución maravillosa llamada La Procesa Delgado en el municipio de Alejandría. Bueno, los Palomos, el Guayabo, los chicos de la institución educativa Tomás Eastman en Santa Bárbara, la tierra del mango. Bueno, después de esta saludotón, ahora sí vamos a empezar con nuestro tema. Unos dirán, la profe sí saluda y saluda, pero muchachos, como es de rico, cuando uno está viendo la clase o está viendo la grabación y lo saludan a uno, ¡ay, eso es delicioso! Bien, por aquí a mis chicos de la Eduardo Fernández, que son súper juiciosos y muy participativos. Les venía diciendo que la temática para esta sesión, para este día, es la reseña. Los objetivos entonces consisten en caracterizar esa reseña, reconocer los elementos de esa reseña y también saber cuáles son esos procesos o ese proceso de elaboración. Ejemplificar la reseña y claramente también ir practicando todos esos conocimientos que hemos adquirido en lo que llevamos del curso. Bien, vamos a visualizar una reseña cinematográfica de una película que es preciosa, se llama Extraordinario o Wonder, como también es conocida. Después veremos el contenido. Para continuar con la construcción de una reseña cinematográfica, vamos a hablar de los Juegos del Hambre. Vamos a hablar de los Juegos del Hambre, una película, creo que es como una saga, son varias películas de Juegos del Hambre. Y después la idea es que ustedes vean una película o hagan una reseña de un libro, esto se lo vamos a proponer para la actividad de profundización. Continuemos entonces. Chicos, cuando ustedes leen una reseña, ¿ustedes en qué fijan la atención? Yo me quiero ver una película, yo me quiero leer el libro. Entonces muchos de nosotros acudimos a los medios de comunicación, ya sea YouTube o vamos a ir por ejemplo, a un Facebook de una persona que publica reseñitas de película o de libros para leer, o me voy para el periódico, el diario de circulación, ya sea local o nacional, y voy, yo quiero que me cuenten si tal película es buena, es regular, es mala, o si este libro que me voy a leer o este libro que acabo de salir, qué tópico tiene, si es bueno, si es malo. Entonces vamos a ver, aquí están mis chicos de Chaparral también súper pendientes. Ahí está. ¿En qué fijamos la atención cuando leemos una reseña? ¿Y para qué sirve? A ver, esta me encanta. ¿Para qué sirve la reseña de un libro? ¿Para qué sirve? A ver mis chicos de Chaparral, a ver mis chicos de Campamento con la profe Sandra, a ver los chicos de la Presbítero que son súper participativos, en el Jordán ni se diga. A ver chicos, ¿para qué sirve la reseña de un libro? ¿Ustedes qué dicen? A ver, por acá. Muy bien, para saber, muy bien en Chaparral, para saber a nivel global de qué trata el libro, muy bien en el Jordán, para sacar conclusiones de lo que se va a tratar el libro, para conocer la temática, me dicen en Campamento, en la Eduardo Fernández para dar referencia y aspectos que aborda muy bien en la Eduardo Fernández, perfecto.
para informar y para entender, me dicen en la F. Gómez. Miren todo eso que ustedes dijeron. Sí, señores, sí, señoras, sí, chicos. Sirve para eso, para saber la temática del libro, qué temas aborda el libro, de pronto qué mensaje le subyace, nos hablan un poquito de ese asunto inferencial, pero sin, como decimos en la actualidad, sin spoilers, sin contarnos mucho, nos dejan como en suspenso ahí, como quien dice, ¿quieres saber más? Léase la película. ¿Quieres saber más? Léase el libro. Muy chévere. Entonces, ¿qué le parece importante tener en cuenta en la reseña de una película? ¿Qué sería lo más importante? Cuando usted quiere ver una película y no quiere que le cuenten la película, sino que le digan si es buena, si es mala, qué actores tiene o qué actrices tiene. A ver, ¿ustedes en qué creen que es lo más importante? Unos dirán, bueno, lo más importante para mí es saber quién es el director. Uy, no, otros dirán, los que son más auditivos, dirán, no, a mí que me digan cuál es la banda sonora. Yo ya sé que con esa banda sonora eso es una berraquera, como decimos aquí en Antioquia. A ver, lo más importante es saber de qué se trata, muy bien, los sucesos que van a acontecer o a presentar, muy bien, chicos, bien. Entonces, vamos a ver. Ay muchachos, ¿saben qué? Bueno, aquí fallé en algo. Vamos a ver esta reseña de esa película. ¡Ay, muy bien! Los protagonistas, saber de qué se trata, muy bien, chicos. Todo eso que ustedes me están diciendo es lo ideal, A ver si por aquí, bueno, ¿saben qué? Es que parece que no me cargó el video. Ok. Entonces, claro, nosotros queremos saber de qué se trata, quién es el director, súper importante saber quién es el director, quiénes son los actores, quiénes son las actrices, cuál es la trama principal de esa película, ¿sí? Entonces vamos a ver, yo creo que ahora sí me va a coger aquí el link, como que sí, oh Dios. Ahora sí. Yo creo que ahora sí. Ok. Chicos, entonces vamos a ver esta película. Esta película se llama Wonder en inglés y en español se llama Extraordinario. Entonces, por aquí está cargando. Ahora sí. Perfecto. Vamos a escucharla. Ok, chicos. Entonces, vamos a ver. ¿Les gustó la reseña? ¿Les gustó la reseña? ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? ¿Qué opinión tienen de esa reseña? Claro, este hombre le encanta no solamente su discurso, o sea, miren que es una persona que es súper enérgica, que no te aburre, el video es, o en la reseña más bien larguita, pero no te aburre, es alguien que lleva un discurso rápido, que te mantiene atento, porque a cada momento está hablando de algo distinto de la película y tú tienes que estar allí. Chicos, ¿ustedes consideran que la información que les dieron es suficiente para saber si le interesa o no ver Wonder o Extraordinario? Es muy linda. Miren, ¿se acuerdan que él dijo que había un tema muy importante en la película? Que era un niño que tenía pues una deformación facial y decía, hay un tema que se toca en la película, ¿y es cuál? A ver, ¿quién se acuerda de esto? Muy bien, el bullying, muy bien en el Iconia, en la institución San Rafael, muy bien en Guarne. Claro, transmite las ganas de ver esa película. Miren, cuando uno lee o ve
una reseña, ya sea un libro, una película, un evento, una obra de arte, a uno le tienen que quedar eso, las ganas de ver esa película, las ganas de leerse ese libro. Me hubiese gustado también, miremos qué de pronto le faltó, me hubiese encantado que hablara de algo súper interesante en la película, que ahí es el vestuario. Ustedes ven que el niño va como de astronauta, ¿sí lo ven? Y él dice, a este personaje, este niño, le encanta disfrazarse. ¿Por qué? Porque es la única forma en la que los otros lo ven como igual, ¿sí? Y miren que al niño le encanta disfrazarse de astronauta, donde tapa su rostro, pero ¿quién es ese personaje? El astronauta es alguien admirado, es alguien que uno dice, uy, qué rico ser astronauta, qué rico explorar el espacio. Entonces, mire, me hubiese encantado que hablara un poco más del vestuario. Muy bien, claro que sí, la discriminación es uno de los temas principales de la película. Es súper chévere, yo se la recomiendo, ya la vi, es espectacular y, o sea, con esta reseña yo dije, me la voy a ver. Es súper genial. Hola, Nanori. Muy bien. Ah, ok. Ok, mi profesora Ana Felisa me estaba contando aquí, listo. Chicos, vamos al contenido. A ver acá, admiramos la fortaleza de Wonder ante la discriminación, me dicen en Carolina del Príncipe. Sí, mis chicos de la Presbítero Julio Tamayo. Miren, esta película es muy bonita. Y lo que nos dice ese chico con tanto amor, con tanta energía, sin spoilers, porque nos dice que sí, que la hermana, que el papá, que la mamá, que el niño, que la historia es contada como desde diferentes enfoques y eso es muy interesante, muchachos. Pero en realidad lo que vale la pena en esta reseña cinematográfica es la energía. Miren, yo sé que hay películas muchísimo más profundas y muchísimo más interesantes. Hay youtubers o hay videos en YouTube o en Vimeo o en otras redes que se encargan pues de difundir videos o material audiovisual mucho más interesantes. Por ejemplo, una película que creo que se llama El discurso del rey, que es sobre un rey que es tartamudo, es un rey inglés y entonces él necesita dar un discurso, pero imagínense, es tartamudo, es muy chévere. Y entonces uno dice, hay unas reseñas y unas cosas súper impactantes, súper interesantes, pero sí es rico como ver las diferentes caras que hay. No podemos darle la espalda a YouTube, no podemos darle la espalda a los youtubers sabiendo que hay unos muy buenos y hay otros no tan buenos, pero entonces intentemos buscar esos que son buenos. Excelente para enseñar la oratoria, sí, El discurso del rey. Chicos, les recomiendo también esa película. Bien, ¿en qué consiste la reseña? Pues la reseña es un discurso en el cual se expone una crítica. Mire que él decía, es maravilloso, es excelente. Podemos encontrar una reseña de Wonder que diga, no, esta película es totalmente desenfocada, es súper diferente al libro. Pudimos habernos encontrado, o se pudo haber encontrado una reseña así. Bien, ¿por qué? Porque la reseña habla un poco de esa crítica, de esa posición personal frente a determinada cosa. Profe, ¿tiene que ser una película? No, puede ser un libro, puede ser perfectamente un libro, puede ser perfectamente una obra de teatro, un evento, por ejemplo. Entonces podemos hacer la reseña de varias cosas, no solamente de películas, no solamente de libros, también, por ejemplo, cuando hay feria en nuestro municipio, podemos hacer una reseña histórica de cómo se ha desarrollado esa fiesta, esa tradición en mi municipio. Súper interesante, chicos. Entonces veamos que la reseña es un discurso en el cual se expone y se critica, se comenta, mire, se comenta un texto, un evento, una película, entre otros. Bien, es un espacio reservado para brindar esa posibilidad del diálogo, aunque esa otra persona, la que está escribiendo, la que está poniendo, por decir así, su posición, su opinión,
Pues la idea es llamar la atención de esos lectores y resaltar las debilidades y cualidades de ese objeto, de ese libro, de esa película. Bien, poner a dialogar varios discursos. Es decir, yo puedo narrar un poco, puedo decir que hay otros personajes allí, puedo comparar la película o puedo comparar el libro con otros libros. Debemos destacar la importancia y las cualidades de los aspectos que revisten interés en el libro o en la novela o en la película. A ver, ¿qué es lo que realmente es interesante en el libro? Miren que dicen, es la historia de un niño que es ta. Y es muy interesante porque toca este tema y lo pone allí. Y a partir de ese asunto del bullying, de la discriminación o de la no aceptación, tenemos que ver, chicos, que en todos los libros, en todas las películas, en todas las producciones, podemos identificar uno o dos aspectos, incluso hasta 3 aspectos muy importantes que llevan el eje. Muy bien. Profe, ¿puedo hacer una reseña de un evento científico? Perfectamente. Puedes criticarlo, puedes dar tu opinión, puedes relacionarlo con otros eventos científicos, puedes hablar de los científicos asistentes, puedes hablar de los científicos que fueron premiados, todo eso hace parte de la reseña. Recordemos, chicos, que cuando nosotros ponemos una percepción, una opinión o, digámoslo así, una posición frente a algo, lo que queremos es convencer, nunca imponer. Eso que quede muy claro, convencer con unos buenos argumentos, con unas buenas, digámoslo así, con argumentos muy bien sustentados. Que uno diga, ay, no, usted dice puras pendejadas, yo no le creo. No, a ver, algo que de verdad tenga un juicio, un valor y que lo podamos relacionar con otras cosas, relacionar con otros autores, relacionar con otros críticos. ¿Cuáles son las características principales entonces de la reseña? Miren, chicos, la reseña debe ser creativa. Ay, profe, ¿cómo así? ¿Se acuerdan de las características del discurso? Claridad, concreción, concisión, originalidad. Y que yo les decía, miren, la originalidad no tiene que ver con algo que nunca se haya dicho, que nunca se haya hecho. No. Puede ser que tú pienses, le cranees, le pienses así bastante y tú digas, ve, nadie ha contado esto desde este punto de vista. Nadie ha hablado sobre esto, pero desde este ladito. Bien, cuando hablamos de que la reseña debe ser creativa, es que ese pensamiento se ha vuelto más complejo y hacemos unas mejores asociaciones. Por ejemplo, uy, no, este libro de María de Jorge Isaacs, nunca, estoy dando un ejemplo, no quiere decir que sea así, no se ha hablado sobre el eje político, hablando o enfocado en que en esa época en el Valle del Cauca ya se estaba terminando la esclavitud, o que en esa época en Colombia todavía estaba la esclavitud. Y entonces no de más que nadie tocó ese tema o que tú no lo has visto por allí, entonces tú haces una reseña así bien chévere del libro María de Jorge Isaacs, en donde hables de los asuntos políticos y especialmente de las leyes contra la esclavitud o a favor de la esclavitud y haces un análisis ahí creativa. Que tú, ay no, nadie ha comparado, por ejemplo, a María, que es una novela de romanticismo, pero que también tiene algo de costumbrismo, y nadie la ha comparado, por ejemplo, con Frutos de mi tierra. ¿Sí? Entonces, podemos hacer allí unos análisis, unas comparaciones muy interesantes. Debe ser valorativa porque tú dentro del discurso debes decir, bueno, así como nos decía el Señor, es maravillosa, es espectacular, vayan a verla, es supremamente emotiva, te hace llorar, pero también te hace reír, te hace reflexionar. Hay unas frases, unas oraciones así súper impactantes que tú dices, uy, qué súper oración, la voy a poner en mi Facebook, la voy a poner en mi Twitter, la voy a poner en mi Instagram, bueno, qué sé yo, en mi Snapchat. Entonces, claro, tú debes decir, si a ti esa obra
ya sea literaria, cinematográfica, ¿te parece espectacular o te parece maluca o te parece difícil de leer o te parece que es una obra que todas las personas deberían tener o etcétera? Tú das tu juicio, emites tu valor sustentado. Ah, me encanta, no es buena. Sí, pero ¿por qué? No, es que me encantó, es buena. No, porque es buena. ¿Cuáles son esos efectos maravillosos? ¿Cómo es que es ese vestuario? La argumentación, ¿cómo es que se da? El drama, la trama. A ver, ¿qué pasa? Claro, debemos decir. Y obviamente tenemos que hacer una corrección y redacción. Que eso tenga coherencia. Miren, características del discurso. ¿Cómo está? Ay, mira, puse doble R, discurso. ¿Cómo estoy puntuando? ¿Cómo estás haciendo los signos de puntuación? ¿Será que estoy utilizando las oraciones adecuadas? Oraciones dubitativas, exclamativas, interrogativas. A ver, ¿cómo es que yo estoy con los conectores? Ay, este conector adiciona, este conector opone, este conector contrasta. Ay, no, pero es que este conector está como mal ubicado. Ay, repito, también. También, voy a cambiar este otro también por además, voy a cambiar este por asimismo. Claro, tú revisas que el texto tenga cohesión, que se pueda enlazar, que exista en realidad ya un enlace chévere, y coherencia, que el texto tenga unidad, que no empiece hablando de zapatos y termine hablando de elefantes. Bien, te cogí el lápiz al revés. Es intercomunicativa. Profe, ¿cómo así? ¿Qué quiere decir intercomunicativa? Que hay un diálogo entre el autor y otros autores. Es decir, como les dije, yo tengo la posición de que tal obra literaria es maravillosa. Por ejemplo, El último encuentro de Sándor Márai. Entonces me encanta El último encuentro de Sándor Márai y de repente digo yo, bueno, es que hay otros autores, otros reseñistas, otros literatos que han hablado del último encuentro de esa obra y han hablado de Sándor Márai. Entonces yo me leo a esos autores y digo, bueno, mire, fulanito también ha dicho esto, sultanito también ha dicho la otra cosa, es decir, llamo a otros autores para mostrar o demostrar que mi punto, que mi percepción frente a esa obra es correcta, ¿sí? Y también puedo utilizarlo como contraargumento, es decir, que alguien dice que es mala, pero yo le refuto ese contraargumento porque en realidad, y entonces empiezo. Chicos, la reseña por lo general tiene o llama o pone las voces de otros autores que han hablado de lo mismo, de otras personas, o también llama a otras obras, no necesariamente el autor, puedes comparar las obras como hablamos ahorita. Bien, utilizamos expresiones como según tal autor, en opinión de fulano de tal, considero que, en mi opinión, profe, como usted dijo que la reseña era algo de mi opinión, de mi posición, entonces, uy, sí, muy bien la presbítero Jesús Antonio, ya voy a hablar de eso. Entonces, como usted dijo que era mi opinión, mi posición, lo que yo pensaba acerca de, yo puse lo siguiente, yo creo que, yo pienso que, yo le digo, no, ese es un texto académico, chicos, intentemos, si bien puede ser en primera persona, evitemos ese yo creo, ese yo pienso, no, según el autor, en mi opinión, considero que, de acuerdo a, desde mi punto de vista, no el yo creo, ahora el yo creo, pues usted puede creer muchas cosas, pero la realidad es otra. Yo pienso, vamos a utilizar un lenguaje más académico. Yo sé que ustedes están así súper preparados y miren que lo hemos visto en el curso. Cómo tener un lenguaje más académico, más de academia. Ahí está. Miren lo que nos dicen en presbítero, en la Pedro Antonio. Ya les estaba diciendo presbítero Jesús Antonio, no. En la Pedro Antonio me dicen, profe, el uso o el llamar, el dar voz a otros autores
le da más credibilidad a mi texto. Muy bien, excelente en la Pedro Antonio, muy bien. Y no hay límite ni longitud. Miren, ustedes han visto, perdón, ustedes han visto en el periódico, en el news, en el periódico, han visto como unas reseñitas, así que es un parrafito sobre una película. Un parrafito. Y han visto reseñas muy largas de unas obras literarias e incluso de películas larguísimas, ¿sí? Porque toman muchos asuntos, hacen una crítica muy completa. Bueno, no hay límite de longitud. Eso, por ejemplo, lo puede definir el docente si te está pidiendo una reseña, o lo puede pedir el periódico si tú eres periodista y eres reseñista de obras literarias o de eventos, o eres reseñista de película. Entonces para lo que tú trabajas te dice, bueno, necesito una reseña más o menos así, así, estas características, extensa más o menos tal, no se vaya a pasar de tanto, ¿cierto? Porque quién sabe, aquí tenemos muchos periodistas en potencia. Entonces, puede ser muy, muy corta o puede ser larga. Bien. Chicos, ¿cuáles son las estrategias para yo poder hacer una reseña? Mire, obviamente, para yo poder hacer una reseña, hacer una crítica, decir una posición sobre algo, pues yo debo estar muy informado sobre ese algo, ¿cierto? Muy informado. Que a mí alguien no me tumbe ahí mi opinión en par patadas. No, 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 como decimos coloquialmente. No, no, yo voy a leer, me voy a informar. Hombre, si voy a reseñar una película, pues me la veo y me busco otras dos peliculitas que del mismo director o del mismo escritor. Entonces, para poder ahí hacer el encuadre bien chévere. La prelectura y lectura, es decir, ya sea del texto, ¿sí? O del material audiovisual o audio digital. Ahí está. O de ir a hacer lectura del evento. Ay, no, yo voy a hacer una lectura, voy a hacer una reseña sobre las fiestas del plátano, las fiestas del maíz, las fiestas de la cabuya, las fiestas, bueno. Entonces, claro, yo voy a ir a leer sobre cómo se ha dado esa evolución de la fiesta de la cabuya o del plátano o del maíz en mi municipio, y ya luego voy al evento, o sé que he estado, soy oriundo de esta tierra, entonces he ido mucho al evento, sé más o menos ciertas cosas, indago otras cosas, hago una lectura del entorno, hago una lectura histórica, hago una lectura cultural, alguna lectura social, y me voy a hacer esa reseña. Anotar el juicio, los juicios que surjan. Miren, a veces uno se está viendo una película y dice, ¿y ese vestuario dónde salió? Ay, no, no sé qué. Y ya luego cuando vas a hacer la reseña, se te olvida lo del vestuario. O se te olvida, por ejemplo, que había un error, que el de la cámara movió no sé cómo y no, se vio como un error. O que se vio muy feo. O que se vio que ahí en determinada escena, por ahí hubo un atravesadito y se notó. O, por ejemplo, que la banda sinfónica de la película no estuvo como muy acorde como al momento o al tema. Todo eso a veces surge cuando estamos viendo o cuando estamos leyendo la obra. Ay, no, pero aquí hay una incongruencia en tal fecha. Ay, no, pero esto no se daba en esa fecha. Ay, no, aquí falta tal cosa. Todo eso hay que anotarlo porque luego se nos olvida, se nos borra. Bien. Hay que hacer una síntesis del tema, es decir, como una especie de resumen y luego como una especie de informe. Es muy versátil y tiene muchos modos del discurso la reseña, porque miren, tiene modo del discurso descriptivo porque necesita describir ciertas cosas como los personajes, como el vestuario, como la banda sonora. Pues. Narrativa, porque tiene que contar la historia, más o menos, cómo se da, hacer como un corto resumen. Tiene modo del discurso argumentativo porque va a sustentar un juicio de valor o que un juicio de valor es como redundante, bueno, debe sustentar su juicio, entonces tiene que argumentar por qué, ¿sí? El porqué de su opinión, sustentarla. Muy bien, entonces miren que está casi todos los modos del discurso. Está el descriptivo,
está el argumentativo, está el narrativo, y también cuando está hablando, por ejemplo, cuántos años lleva ese director, si esto cabe dentro de los asuntos y reglas cinematográficas, todo eso cabe dentro del expositivo. Y si nos vamos incluso, hay modo del discurso, en algunas reseñas hay modo del discurso predictivo. Predicen, esta película va a ser un fiasco, o esta película será un éxito en taquilla, o este libro no se va a vender, o este libro va a ser el super boom porque ¿bien? O este libro ahora no se valora, pero más adelante sí, etcétera. Hay que buscar un material completo y hay que redactar, como siempre, chicos, como estamos en nuestra entrega 4, que es el borrador, que estamos haciendo como si fuera el texto a quedar para el final, pero cuando se le entregamos al profe o a la profe hace unas correcciones y usted vuelve y organiza de acuerdo a esas sugerencias. Bien, profe, ¿cuáles son las partes de la reseña? Yo me voy a brincar de aquí. Bueno, me voy a brincar acá. Mire, este cuadrito, pues obviamente una reseña se puede hacer en prosa, pero este cuadrito es muy chévere porque me dicen, mire, la reseña, entonces uno aquí pone un título bien chévere, bien original, un desastre anunciado. Un desastre anunciado, Warcraft, estoy acá inventándolo. Y entonces yo digo, un desastre anunciado, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Uy, miren, el título es opcional, aunque normalmente aparece un título breve y sugestivo, sobre todo valorativo. Si yo digo el desastre, yo voy a decir, no va a hablar nada bueno. Lo ideal es que no diga reseña de tal cosa, eso no es lo ideal, tal obra, no. Lo ideal es que usted ponga un título sugestivo y luego debajo ponga reseña, puede ser. Una ficha técnica o encabezado, si es una película, ustedes saben cómo, según norma va a ser como una ficha técnica de una película o de un libro, es como una referencia bibliográfica, o de un documental o de un video X, o de una conferencia, ¿cierto? El autor, el título de la conferencia, o el director, el nombre de la película, minutos de duración, actores y actrices principales. Bien, el cuerpo de desarrollo se divide, se divide en dos, pero en la segunda parte se divide en tres. Mire, el cuerpo de desarrollo primero se expone qué es lo que usted va a decir, si es buena, es mala, es decir, su juicio, y propone como una tesis, como una hipótesis que usted va a defender, ¿cierto? Y ya luego en el análisis de la obra, usted hace un pequeño resumen de lo que se dijo o se hace en la obra o en el evento, después un comentario crítico y luego el juicio valorativo, es decir, lo que sintetiza. Usted puede decir, es bueno, es malo, y le puedo dar una puntuación, un 10 de 10, un 5 de 10, un 4 de 10, un 8 de 10. Bueno, usted puede hacer un juicio valorativo. Bien, todo esto para decirle que más o menos, bueno, eso sí, en Censur, en la página de Censur, que se la recomiendo, nos decía en qué consiste el título, los datos. Aquí yo ya les hablé un poco de los datos y eso. Entonces el título, ya sabemos, llamativo, bien chévere. Los datos tiene que ver, chicos, con la ficha técnica, cuáles son los datos concretos. Bien, ya luego nos dice, vamos a hacer un resumen de ese libro, cuál es la temática, la trama principal, o de la película, o del evento, cuáles son las dinámicas del evento. Luego hacemos un comentario. Ese comentario, chicos, miren que aquí me dice que ese comentario es crítico argumentativo del texto base, y aquí se deben aportar las razones de peso
que sustenten los aciertos y desaciertos del libro, de la película, del evento. En ese comentario es donde yo voy a decir, vea, tal autor también dijo esto no es correcto por tal cosa, y entonces en ese comentario, digámoslo así, está como el fuerte, el platico picante. Bien. Y ya luego está la conclusión, en donde sí damos como ese asunto valorativo fuertemente. ¿Es buena, es mala, la recomiendo, no la recomiendo, le doy tanta puntuación? Súper importante. Ahí está. También en esta página de Censur pueden buscarla. Pueden buscar como estos, digámoslo así, estos pasitos, estas partecitas de la reseña. Vamos entonces a la actividad. Ya sabemos que la reseña cinematográfica especialmente tiene estas partes, el título, los datos, el resumen, el comentario y la conclusión. ¿Bien? Entonces, vamos a leer esta reseña de los Juegos del Hambre. Miren que esta reseña salió en la revista Semana, la revista electrónica Semana, y vamos a hacer la lectura. Es muy chévere. Vamos a pensar antes de la lectura de la reseña si esta reseña tiene las partes, digámoslo así, que nos han sugerido que debe tener una reseña. Listo, vamos a estar así súper atentos en Anorí, tan bellos, en Anorí. Bien, a ver mis chicos de Anorí, pues para que se vayan súper atentos para la reseña. ¿Ve qué fue? Ok, aquí está. Dice, ya saben que es de la revista Semana, ¿cierto? Sin embargo, abajo está la bibliografía. Los Juegos del Hambre, otra narración tradicional. Y usted como, ¿qué? Ese es el título, es un título impactante, y sobre todo los que se han visto los Juegos del Hambre, pues van a decir tradicional, no, nunca se había visto esa historia, es súper interesante, ¿cómo así que tradicional? ¿En qué consiste eso? ¿Y por qué tradicional? Si eso nadie se lo había inventado, uy, no. Entonces miren lo que nos dice. Ojo pues Anorí, a ver mis chicos de Anorí para que estén bien atentos, a ver en el Iconia, bueno. Ay, me estaban diciendo y no había visto hace rato, profe, devuelva la diapositiva y no sé cuál. O eran las partes de la reseña, me imagino. ¿Cierto? Que está el título llamativo. Bueno. Bueno, chicos, vámonos para Juegos del Hambre entonces. Los Juegos del Hambre, otra narración tradicional. Katniss Everdeen es la pieza que inicia todas las transformaciones en la película. Su simple aparición puede derrumbar hasta lo que parecía inmóvil, un recurso recurrente que no hay. Bueno, algo pasó por aquí. A ver, vuelvo a ingresar. No. Bueno, vamos a mirar cómo es que vamos a solucionar esto aquí. Mientras tanto, les voy diciendo que es súper importante cuando tenemos este tipo de reseñas, ver que ven que hay un título y después hay como otro pedacito que no es como de la reseña, pero tampoco es del texto como tal, del cuerpo de la reseña. Entonces uno dice, bueno, ¿eso qué será? Ya les voy a decir qué será. A ver, por aquí. A ver. Ok. Por aquí voy. Bueno, entonces les estaba diciendo que después del título viene algo como después, como un pedacito. Y ese pedacito, ¿cómo se llama? Ese pedacito se llama el copete. El copete. Así como en nuestra cabeza lo primero que
que no es del peinado, es como el copete. Bueno, se llama así, se llama el copete. Vamos cerrando. Ok. Si quieres voy cerrando entonces. ¿Yo? Ok. Entonces, chicos. A ver. Acá me cierra esto. Mientras tanto voy a ver si por acá me puedo conectar. Yo creo que sí. Bien. Ahora sí. Bueno, entonces les venía diciendo que Juegos del Hambre es como una saga de películas, yo creo que ya van como en la tercera, cuarta, no sé. Y parece que esta protagonista pues fue como la fresita del pastel. Ahí está, a ver si me pueden ver mis chicos. Me está cargando. Ay, ahora sí, yo creo que ya. ¿Ya? ¿No hay video? Chicos, ¿me pueden escuchar? ¿Todavía? ¿Vamos cerrando o qué? Bloqueando un poco. Miremos a ver si puedo cerrar aquí. No queda pensando. ¡Ay, le abrí otra cosa! Yo creo que ya cerré todas las ventanas. Bien. Yo creo que era así. Ok, perfecto. Ahora sí, chicos. Perfecto. Entonces, estamos diciendo un título llamativo. Esto que viene aquí, que me dicen Katniss Everdeen, es la pieza que inicia todas las transformaciones en la película. Su simple aparición puede derrumbar hasta lo que parecía inmóvil, un recurso recurrente que no añade nada a la trama. O sea, llega este personaje y como que solucionan un montón de cosas. Entonces, esta parte de aquí, que como que no es de la reseña, pero tampoco es el título, ¿cómo se llama, chicos? Eso se llama el copete. Así se llama, el copete. El copete, eso que va así, como arribita, que ni es peinado ni nada, bueno, ese es, se llama el copete. Como una pequeña síntesis que invita a leer. Luego miren que aquí está el gráfico y después está el pie de foto, el pie de gráfico. Este se llama, dice Jennifer Lawrence, la actriz que da vida a Katniss Everdeen. Bien, esa es la actriz. Luego me dicen, en Panem, un mundo imaginario de tiranía y opresión, el Capitolio somete férreamente a sus distritos, desde el levantamiento del distrito número 13, que produjo incontables muertes y la desaparición del mismo. La sede del gobierno se había esforzado por mantener el orden en el resto de demarcaciones por medio de la fuerza y la distracción. Una de las medidas que causó
que usó para apaciguar a la población fue la creación de los Juegos del Hambre. En este espectáculo, monitoreado hasta el último detalle, se confinaba a 2 jóvenes de cada distrito, en total 24, a los que se les obligaba a luchar por su supervivencia. O sea, ahí nos hicieron más o menos un resumen de lo que era la película. Miren, aquí nos están haciendo un resumen de lo que, esa ya es como la 4ª o 5ª película, o sea que ya sabemos que esa es como la idea central de la película. Idea o trama central. Hay un gobierno, hay unos distritos que son como numerados y luego ponen a 2 chicos de cada distrito a pelear por una supervivencia. El ganador era aquel capaz de acabar con sus competidores, de asesinar al resto 1 a 1. El premio para el vencedor es un macabro gesto compasivo del Capitolio, es perdonarle la vida. En la película Los Juegos del Hambre, dirigida por Gary Ross, ya nos dijeron quién la dirige, ¿cierto? Katniss Everdeen es la elegida, junto a Pita Melach, para representar al distrito número 12 en la arena. La personalidad irrelevante, aquí ya nos está hablando, ¿cierto?, de esta última película. O sea, nos hicieron un resumen de lo que venía sucediendo en las películas anteriores y esto es como una saga. Bien, ahí está. Ok, perfecto. Entonces, me dice, la personalidad irreverente de la protagonista provoca el levantamiento del resto de distritos cansados de la represión dictatorial del Capitolio. Del espectáculo que pretendía atemorizar y someter a la población, emerge un símbolo de resistencia que le da a la rebelión el impulso que necesita, así con la aparición de Katniss, los distritos que habían vivido entre el oprobio y la miseria se levantan. O sea, ella fue como la heroína a partir de la aparición de esta chica. Entonces aquí ya está empezando, chicos, el comentario o crítica, el comentario. Ya se dijo en Oriente, el aleteo de una mariposa puede cambiar el mundo. Esto sigue siendo parte del comentario. En los Juegos del Hambre, el aleteo de Katniss Everdeen, en este caso, ¿cierto? En los Juegos del Hambre, el aleteo de Katniss Everdeen. En la tradición cinematográfica, especialmente en los western, en las películas film noir de crimen y en las películas más taquilleras suele haber situaciones que apelan a la emocionalidad, como la injusticia y la tiranía que impulsan a personajes protagónicos a enfrentarse a fuerzas oscuras y a actuar y generar situaciones corregidas. Miren, chicos, que aquí hay parte de comentario y aquí hay ya una, digámoslo así, una comparación. Aquí ya hay una comparación, ¿sí ven? Una comparación entre lo que yo pienso, es decir, el reseñista, dice, bueno, yo digo, voy a comparar una mariposa, la letra de una mariposa puede cambiarlo todo. Voy a hacer una analogía. La mariposa en el caso de la película Juegos del Hambre, en esa última, fue esta chica, Katniss. Bien. Y luego dice, mire, hay una tradición cinematográfica y es esta. Una característica de este tipo de narraciones es que concibe al mundo sin matices, blanco o negro. Y en lugar de entenderlo como un engranaje complejo en el que interactúan muchos actores, se enfocan en un enfrentamiento entre héroes y villanos. El desarrollo de la película puede reducirse al simple aleteo de la heroína Katniss Everdeen, que con su sola aparición hace posible la victoria de los rebeldes. Entonces, miren que está diciendo, venía de algo diferente, algo que nunca se había visto, pero al final, en esta última película, decidieron meter a una heroína que contradice como las realidades que se venían hablando en la saga. O sea que aquí ya está la crítica. Quienes se han visto Juegos del Hambre,
Ya más o menos saben por dónde va la cosa. ¿Acaso atrapar una mariposa que migra por el invierno y mirarla es suficiente para explicar el futuro? ¿No hay cientos de mariposas más aleteando en busca de nuevas tierras? ¿No están también los osos por hibernar y los pájaros volando hacia el sur? ¿No es absurdo adjudicarle a una mariposa la posibilidad de cambiar el mundo? Y uno dice, está cuestionando, nos está diciendo, mire, en la vida real o en una situación que puede suceder, porque la trama de la película dice, mire, esto puede ser una realidad en un futuro no muy lejano. Y entonces resulta que te dicen, como siempre, llega una heroína, soluciona todo y todos vivieron felices y comieron perdices. Ay, no. Entonces miren lo que dice él, ¿acaso nada más se necesita una persona para cambiar todo, para cambiar el mundo? Esto no es un asunto de equipo, no son muchos distritos. Entonces, el que se ha visto la película y el que ha seguido la saga de películas dice, sí, verdad, nunca me imaginé que una sola persona pudiera cambiar la realidad de tantos. Entonces dice, la película es una narración tradicional, ya dejó de ser fuera de serie, muchachos. Mire, esto es sigue con la crítica. Nos dice, ya no es novedosa, cumplió con lo que todas las películas tienen, el héroe o la heroína, todos felices. Entonces, la película es una narración tradicional, muestra que el tiempo no es más que una rueda en la que los individuos, sin importar su posición, giran ciegos en el devenir de la historia a la espera de una heroína que les dé sentido. Entonces, miren chicos, ¿qué falta aquí? ¿Qué falta aquí? De pronto falta como una recomendación. Y claramente, chicos, lo que este autor está diciendo es que se decepcionó un poco de esta saga de películas, ¿cierto? Entonces, es muy interesante ver una reseña así. Chicos, para ustedes que de pronto, de acuerdo a los parámetros que vimos de la reseña, ¿qué es lo que ustedes creen que les faltó? A ver, ¿qué me dicen en Anorí? ¿Qué me dicen en el Llano de Córdoba? ¿Qué creen ustedes que faltó de acuerdo a lo ya explicado sobre las partes de la reseña? Por ejemplo, chicos, si ven que no había como una ficha técnica bien definida, se dijo quién era el director y se dijo quién era como la protagonista en esa partecita. Faltó como una buena conclusión, sí, como sí se hizo el cierre con una crítica, se hicieron unas preguntas, se dejó como unas preguntas para inquietar a ese lector, pero resulta que finalmente no hizo la recomendación o decir si era buena o mala, no hizo como un juicio, faltó conclusión. Muy bien. Miren acá la bibliografía que les contaba. ¿Faltó mucha objetividad? ¿Ustedes piensan que faltó objetividad? Recuerden, chicos, que la reseña, sobre todo si es crítica como esa, pues tiene mucha parte de subjetividad. Hay reseñas históricas y hay reseñas informativas. Sí, puede ser. Sí, esta claramente no es una reseña informativa, por lo tanto es normal que no tenga mucha objetividad, aunque cuando uno hace una crítica y defiende una posición, y mire cuál era la posición que tenía esta persona, desde el título la dijo. Es una narración tradicional, la película ya carece de algo innovador, diferente en el ámbito cinematográfico. Muy bien, la reseña no convence, para usted, ¿alguno no lo convence? Bueno, algunos sí los convence. Por ejemplo, a mí, yo dije, pues sí, qué pesar una película o una serie que venía como con esas cosas tan diferentes que no habíamos visto, como con un pensamiento tan distinto, con una realidad, ¿cierto? Una realidad alterna o una realidad posible, y estábamos todos encarretados y de repente llegó lo de siempre, la heroína y salvó el mundo. ¡Qué falla! ¿Sí? Y otros dirán, no, a mí me encanta que suceda así, tenía que llegar alguien a que descontrolara ese gobierno, ese Capitolio, bueno, etcétera. Bien, todos tenemos, pero miren que este señor, este reseñista, que la revista Semana pues no dice quién es el autor, simplemente
dice que es la sección de opinión, deja muy claro y le deja muchas inquietudes al lector. Muy bien. Entonces, la idea es que nosotros podamos hacer una reseña. ¿Qué es lo ideal, chicos? A ver que por acá les tengo. Bien. ¿Qué es lo ideal, chicos? Que nosotros podamos ver algunas películas, que nosotros podamos tomar un libro, que nosotros podamos tomar un evento, por ejemplo, de nuestra región o de nuestro municipio y podamos hacer una reseña. También en la profundización que les proponemos, miren, véanse este video. Es un cortometraje, se llama así, Mamón, esas son unas siglas, Mamón, Latinos versus Donald Trump. Y nos habla un poco del muro, de ese muro que se ha pensado en construir. Y nos habla de la discriminación, nos habla de ese asunto de la inmigración, nos habla de las situaciones que muchas veces vive la gente ilegal en otros países, no solamente en los Estados Unidos, y nos genera muchas reflexiones chéveres. Entonces yo los invito a que se vean ese cortometraje. Ay, profe, no nos queremos ver el cortometraje, queremos vernos una película que ojalá tenga que ver con nuestros temas, con nuestros ejes temáticos. Miren, los profes tienen en sus drive tienen este listado de películas. Miren, para la educación ambiental, los que tienen el tema o el eje temático de la educación ambiental, véanse El abrazo de la serpiente, véanse Avatar, El libro de la selva, Inteligencia artificial, mañana, El día después de mañana, El viaje del emperador, La danza con los lobos. Aquí les proponemos varias películas. Véanse las películas y hagan reseñas. También pueden hacer reseñas de los libros, pues. Pueden ir practicando. Chicos, esto ha sido todo por esta sesión. A mí me encanta tenerlos aquí. Le doy un especial saludo a los chicos de campamento que ya se van a retirar, a los chicos del Jordán, en la F. Gómez, también mis chicos del 20 de julio. Les recuerdo, estamos realizando la entrega número 4, que consiste básicamente en la realización del borrador. Ustedes hagan como si ese fuera el texto que van a entregar, sí, pero saben que van a tener que volver a revisarlo con su docente y van a hacerle las correcciones pertinentes para tener un mejor texto, porque es que esa es la idea, ir aprendiendo. Un texto nunca se termina, chicos. Todavía yo a veces veo textos que he escrito hace rato y yo me leo y a veces digo, uy, yo escribí esto tan chévere. Seguramente a ustedes les va a pasar, uy, yo escribí esto tan chévere, uy, qué bacano. Y luego de pronto encontrás, ay, ve, aquí falta una comita. Y miren, lo puedo revisar y corregir y verlo dentro de 2 meses, leerlo de nuevo y encontrarle otra cosita. Nunca paramos, nunca un texto está completamente terminado. Ay, yo quisiera agregarle tal cosa, ay, salió un nuevo teórico de esto. Ay. La idea es que ustedes hagan un texto como si ya lo fueran a entregar y ya luego, ya después, el profe le hace las correcciones y usted le hace las mejoras. Bien, esa es la idea de la entrega número 4. Bien, ahora sí, el que mucho se despide no se quiere ir. Un abrazo para todos, hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.